El sistema penal debe aplicar siempre la perspectiva de género, que implica un concepto de justicia en el que se remiten las relaciones sociales y jurídicas que predominan entre los sexos para que sea justicia, con el propósito de que la igualdad siga siendo un principio fundamental y que tanto en la letra de la ley como en su aplicación se trate a todos moralmente como iguales, ya que en el lenguaje político moderno la justicia de género implica ciudadanía completa para las mujeres. Los derechos de las mujeres ganaron en los últimos 2 siglos, son relevantes ya que reflejan la constancia de determinadas metas de emancipación total y con ello el resultado de conflictos con estados y sociedades en donde se tienen avances de libertades parciales y de forma muy escasas, por lo que es necesario seguir trabajando en la erradicación de prácticas machistas, pero también es importante incorporar perspectiva de género en el proceso judicial, ampliando no solo a las mujeres, sino también a los hombres de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, cuyos derechos de género suelen ser ignorados por completo. En conclusión, este sistema penal acusatorio debe velar por los derechos de las mujeres y de buscar las formas de romper con prácticas discriminatorias y sexistas. Un sistema penal acusatorio con perspectiva de género y de idiosincrasia y lengua original. El reto que se propusieron los constituyentes, en donde hubo destacados juristas y personalidades, entre ellos la exministra Olga Sánchez Cordero, es mayúsculo. No es inalcanzable la construcción de ese nuevo marco de derechos de una ciudad garantista estará en manos de todas y de todos. A nosotros nos toca una parte, pero la parte más importante para un legislador es no legislar a espaldas o del lado del Poder Judicial, sino legislar junto al Poder Judicial a efecto de entender que el Poder Judicial es quien va a garantizar ese acceso a la justicia y por tanto es quien nos tiene que orientar y conducir para que las transformaciones legislativas a que hayan lugar tengan el fin correcto. Debe garantizar el disfrute de los derechos y libertades por parte de las mujeres, proscribiendo la impunidad. Es de igual forma importante resaltar que la violencia contra las mujeres puede disminuir si cambian sus condiciones de vida, los roles entre los géneros y también sus relaciones con los poderes del Estado, entre ellos el del Poder Judicial. La puesta en valor de la dimensión práctica del derecho exige que su racionalidad no venga impuesta por una supuesta autoridad académica o judicial, sino que sea resultado de la confluencia de argumentos y opiniones en un contexto de igualdad y de libertad. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en igualdad con el hombre. Es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual. Estos actos pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros convenios, y esto supone reconocer que se puede discriminar cuando, debiendo aplicar el enfoque de género,
este se ignora. La categoría género nos ayuda a explicar y comprender las relaciones de opresión y dominio construidas en torno al sexo y a la sexualidad que experimentan las personas a nivel social, jurídico y político. Ya para concluir, hago referencia que al incorporar esta perspectiva en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, es condición de posibilidad del cumplimiento de la función constitucional de juzgar y sentenciar, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real. Y ello desde la más rigurosa independencia judicial que se percibe como sumisión a la ley y a la Constitución, interpretada de acuerdo con los tratados y convenios internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos. Vistas así las cosas, estimados juristas, tienen una gran responsabilidad para hacer que la ley con perspectiva de género sea una realidad y no solo un bonito discurso. Los policías, al detener a una mujer, tiene que ser una mujer la que la tiene que detener. Tiene que cumplir con los protocolos de actuación para el uso de la fuerza. Tiene que utilizar los niveles, la verbalización, el contacto físico y, por último, hasta el último extremo, la fuerza letal. Sin embargo, empezamos al revés. Empezamos por la fuerza letal, es un hombre el que la detiene y la somete indebidamente. Estamos fallando contra un protocolo de intervención del primer respondiente. Posteriormente, cuando esta mujer es trasladada a la agencia del Ministerio Público, tiene que estar en una celda únicamente destinada para su género. Y bien lo decían cuando iniciamos este foro, no solamente estamos hablando del género mujer, estamos hablando de una comunidad LGBTI. ¿Y qué hacemos para responder ante ello? No estamos capacitados aún o no estamos queriendo hacer nuestro trabajo, porque el instrumento ahí está, la ley ahí está, pero no estamos actuando como se debería. Por otra parte, una vez que esta mujer declara, tiene que estar en presencia, como bien nos decía el doctor Víctor, con personal especializado, con personal de su género. Vamos a hablar de una mujer que sufrió violación, pues también el médico, la persona que le va a practicar los estudios ginecológicos, o fuera un hombre de la comunidad LGBTI, también tiene que estar una persona capacitada, que tenga una especialidad en ese ámbito. Por otra parte, antes de declarar, tiene que hablar con un defensor especializado. Si esta persona es una mujer y aparte tiene una vulnerabilidad, tiene o pertenece a una comunidad indígena, ya estamos hablando de dos vulnerabilidades. Y además es una persona adulta mayor. Y además es una persona que padece discapacidad. Imagínense, 4 vulnerabilidades. ¿Y qué pasa? Se le toma su declaración, se le hace una revisión indebida, se le obliga, como nos decía ahorita el doctor Víctor, declara, dime lo que me tienes que decir, porque tu primera declaración es la buena para la investigación. Se le están violando muchos derechos humanos. ¿Qué dice el Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México? Delitos contra la vida, contra la integridad corporal, contra la dignidad y a vivir una vida libre de violencia. Homicidio, su bien jurídico tutelado es la vida. Lesiones, su bien jurídico tutelado es la integridad. Aborto, inducción al suicidio, es la vida. Feminicidio es la dignidad y a vivir una vida libre de violencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo las siguientes observaciones a nuestro país en relación a las cárceles. Me voy a centrar en Santa Marta, Catitla. Las mujeres detenidas no deben de sufrir discriminación y deben de ser protegidas en todas sus formas de violencia y explotación. Al momento que son revisadas y supervisadas por oficiales, deben de ser estos femeninos. Las mujeres embarazadas y lactantes se les debe de promover las condiciones necesarias especiales durante su detención. En cuanto a la afectación que les da por violencia en el sexo, deben de retribuirse de nueva cuenta los daños y sufrimientos de índole físico, mental o sexual, las amenazas que fueron sufridas, entre esos actos, las formas de privación de su libertad.
Nosotros hemos escuchado que cuando la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana emite una resolución, por lo general la sentencia es sobre una indemnización. Y no, la Corte también puede obligar a que haya otra forma de reparar esos daños, como obligaría al Estado a que les dé tratamiento psicológico. Si ellas fueron desplazadas de su lugar o área, de su vivienda, de su trabajo, a reinsertarlas de nueva cuenta en el área donde se encontraban. O sea, no estamos hablando solamente de cuestiones económicas, sino regresarlas al estado en que se encontraban. ¿Qué hacer con las mujeres que han muerto? ¿Sí? Es violatorio de la dignidad que toda persona no esté desnuda al momento de ser detenida, y más y en especial al momento de estar en internación. La desnudez forzada y el hecho de ir al baño y acompañadas de un guardia y que ese guardia las esté amagando porque están detenidas y las esté observando cómo están haciendo del baño, eso es violatorio de derechos humanos. Esas son las recomendaciones que nos ha dado la Corte Interamericana y que estamos mal, porque nuestro país, nuestra ciudad tiene la ley, simplemente hagámosla cumplir. Y bien nos decía el maestro, el doctor Víctor Hugo, como lo señalaba la cita, cada ciudad se observa por la cárcel que tiene. Estamos haciendo acciones para despresurizar los reclusorios, estamos haciendo acciones, pero estamos haciendo acciones con perspectiva de género. Yo me congratulo que estos foros se estén dando porque el hecho está y hay que observarlo. Es una cuestión de urgencia, es una cuestión de necesidad y de carácter que todas las autoridades deben de observar y empezar a juzgar. Capacitar a nuestros juzgadores con perspectiva de género. A los órganos jurisdiccionales, recientemente el Poder Judicial de la Federación emitió, creo que tiene como un año o año y medio más o menos, un protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género y da reglas que invito a todos ustedes las observen, estudiantes, estudiosos, agentes del Ministerio Público, investigadores, veamos esas reglas, porque nosotros en la defensa o en la acusación como ministerios públicos tenemos el deber de observarlas. Si el sentenciado o la sentenciada llega a ir ante una Corte Interamericana y se observa que estas acciones no se cumplieron, el Estado estará en problemas.